que no se le da el lugar que merecería el porfiriato. Y no me refiero a como reivindicar, yo estoy un poco en contra de convertir en héroes nacionales a los personajes, digo, tienen su mérito, yo a lo mejor no me atrevería y a esa edad o a su edad no podría haber hecho tantas cosas y haberme aventado de esa manera a luchar contra el sistema. Sin embargo, me parece que hay que poner las cosas siempre y verlas de una manera objetiva, ¿no? Y en el caso del porfiriato, me parece que también merece un análisis más objetivo del que a veces llegamos a conocer, ¿no? A Porfirio Díaz se le condena por haber perdurado tanto en el poder, cuando yo también digo, bueno, hay otros líderes, digo, Santana también ha sido criticado por esa parte, ¿no? Por sus deseos de permanecer en el poder, pero, eh, pero otros grandes líderes que sí son reconocidos como héroes nacionales, y así podemos referirlos como Benito Juárez, pues también tenían este intento. Y me parece que tampoco es porque, bueno, digamos que en honor de justificar por qué querían permanecer tanto en el poder, pues podría decir que era justamente para la consolidación de un proyecto de nación, sobre todo durante el siglo XIX. Si me empieza a cortar o algo, me dicen para apagar la camarita o algo así. Pero creo que va bien. Ok. Eh, pues bien, el porfiriato es una etapa de la historia de México que va de 1877 a 1910 eh, y se caracteriza por este tipo de ideas, ¿no? Que existía un cierto desprecio por, bueno, no desprecio, sino que quedaron relegadas principalmente las clases sociales marginadas de toda la vida, en este caso los campesinos, y se entiende, por ejemplo, por qué el movimiento campesino va a tener una gran influencia durante la Revolución Mexicana. En este sentido, para revisar el porfiriato, que este va a ser nuestro primer gran periodo que ya vamos a entrar de lleno a revisar desde un enfoque de política exterior, pues vamos a revisar estos cuatro elementos, ¿no? Digo, habrá un quinto, que es el de control o evaluación de la política exterior. Sin embargo, ese más que nada lo construiríamos a tipo o manera conclusiones. Y en ese ustedes me apoyarían mucho con lo que leyeron, con lo que saben sobre la historia del porfiriato. En la primera parte vamos a revisar cuál es el contexto nacional y ahí yo considero o lo denominaría como esto, como la consolidación del proyecto liberal que llevaría o va a derivar en su parte final, sobre todo del porfiriato, al oligarquismo porfirista, cuando va a predominar este grupo de científicos y Porfirio Díaz pues ya bastante avejentado en el poder. En el contexto internacional, el auge del nuevo imperialismo mundial, que también me gustaría mucho que me ayudaran a construir, pues para que rescaten sus clases de historia. No sé si ustedes tienen algo así como introducción a las relaciones internacionales, ya no me acuerdo cómo se llama en su plan de ustedes, pero en el nuestro sí se llamaba algo así de 1815 al 45, que es básicamente esa revisión histórica. Y en el punto 3, definir cuál era el interés nacional del porfiriato. Yo considero, pero ahí es interesante o sería interesante el debate que hagamos entre todos sobre cuál era este interés nacional. Desde mi punto de vista, era la diversificación de la dependencia hacia y la autonomía, lograr esta autonomía en el escenario internacional. Bueno, y más que nada respecto a Estados Unidos, pero también orientado al famoso lema que va a caracterizar el porfiriato, que es el orden y progreso. Y finalmente, analizaremos las acciones en política exterior que van a ir desde el reconocimiento del gobierno de Porfirio Díaz, a la anhelada diversificación de relaciones exteriores, que no sé si ya se los he comentado, pero es un tema que yo he trabajado desde mi tesis de licenciatura y que personalmente pues me gustaría seguir trabajando. Pero tengo un problemita, ahí está. Está, ok. Sí, ya sale. A ver, ok. Entonces, empezamos con la primera parte, que es la consolidación del proyecto nacional y que nos va a llevar al oligarquismo del porfiriato. Aquí me equivoqué, perdón. Y básicamente lo que vamos a hacer es esta revisión del contexto nacional. Para entender el porfiriato, les digo, es un periodo de la historia, desde mi punto de vista, fascinante porque tiene muchos elementos y en política exterior creo que es cuando realmente se consolida un proyecto de política exterior. Digamos que yo considero que
en el repaso que hacíamos del periodo anterior, de 1821 a 1876, la política exterior mexicana había sido un tanto más reactiva, ¿no? Porque en realidad habíamos respondido a las invasiones, a las pérdidas de territorio nacional, a las exigencias de la deuda, en la medida de lo que podíamos, ¿no? Porque en realidad tampoco es que a nivel interno pues había una estabilidad que permitiera impulsar intereses propiamente mexicanos, ¿no? Que en el caso del porfiriato, y por eso considero que es un periodo que valdría la pena revisar o que vale la pena revisar con más detenimiento y sobre todo en términos de política exterior, pues es justamente cómo se empieza a vincular con el exterior, porque incluso ahí también podríamos hacer críticas de cómo se hace esta vinculación, pero también rescatar pues algunos de los grandes proyectos que permiten iniciar el camino de las relaciones internacionales de México en términos más contemporáneos. Digamos que de manera general podríamos caracterizar a este periodo en una primera y segunda fase, y me parece que en realidad podríamos matizarlo un poco más, porque tampoco es lo mismo el Porfirio Díaz que llega en 1877 a ese que tiene que abandonar el país en 1911, por ejemplo, en términos, por ejemplo, de la edad, de las ideas, de las convicciones que tenía Porfirio Díaz. Entonces, aquí está un breve recuento para que tomen en cuenta que en teoría Porfirio Díaz siempre llegó a través de las elecciones al poder, que haya sido manipulada la Constitución para que se pudieran producir estas elecciones y que hacia el séptimo periodo presidencial que va de 1904 a 1910 se reformó otra vez la Constitución para que pasara. Si se dan cuenta, anteriormente o en sus periodos anteriores eran periodos de 4 años. Sin embargo, a partir de 1904 se implementa esto de los periodos sexenales. Entonces, esa es otra de las reformas que se hace, pues para que Porfirio Díaz pudiera mantenerse en el poder, y es esta caracterización que ya tenemos, ¿no? Los 30 y tantos años que duró en el poder, pues digamos que es cierto, pero pues existen estos matices, ¿no? Que en realidad hubo tantas reelecciones y digamos que aquí les presento un recuento de estas reelecciones. Y es importante tomar en cuenta también que el porfiriato no fue un periodo, digamos, homogéneo. Eso es una primera gran conclusión que me gustaría dejarles con esta sesión sobre el porfiriato, es que no es un periodo homogéneo, me parece que en ningún sentido, ni en el contexto nacional, ni que es más conocido, ni en el contexto de política exterior. Obviamente, pues nosotros nos abocaremos a la parte de la revisión de la política exterior porfirista, pero me parece que tampoco existía un proyecto homogéneo, es decir, no desde el principio del porfiriato, no hubo un impulso por la diversificación de relaciones exteriores, quizás ni siquiera estaba en el proyecto de Porfirio Díaz cuando toma el poder en 1877, pero al concluir sí va a estar muy latente, ¿no? Y hay hechos muy emblemáticos que varios historiadores han retomado sobre sus relaciones con el exterior. Sí, Michelle. Yo quería decir que justo en ese primer periodo fue Ignacio Vallarta el secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, no sé si se llamaba secretario, creo que sí. Sí. Pero que justo él logra en 1880 el reconocimiento de México ante Estados Unidos. Sí, sí, Y sí, bueno, ya. justo. No, no te preocupes, Michelle. No comas ansias. Ahorita estamos construyendo la parte del contexto nacional. Esta parte que tú estás comentando justo forma parte del análisis ya tal cual de política exterior, pero me parece un ejemplo muy claro y ya de viva voz de un estudiante de lo que estaba ocurriendo en términos de política exterior, ¿no? Como les decía, no es un proyecto homogéneo ni en términos de lo nacional, ni como la referencia que nos trae Michelle, tampoco en términos de política exterior. Eso es justamente la materia de hoy. Y también tomar en cuenta, que seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Este gobierno, digamos, intermitente, este corte que hay, por eso también es importante, pues poner en la justa dimensión al porfiriato, que no es un periodo tan homogéneo ni siquiera como tal, porque va a existir este gobierno de Manuel González, ¿no? Del compadre de Porfirio Díaz, que va a ir de 1880 a 1884. Este periodo también me parece interesante, es decir, el gobierno de González, porque nos daba la advertencia de que Porfirio Díaz tenía, me parece, desde mi punto de vista,
una intención de realmente cumplir sus promesas. ¿Alguien me puede comentar cómo llega Porfirio Díaz al poder? Porque eso también va a determinar justamente su principal objetivo en política exterior al inicio de su gobierno. ¿Sí, Ricardo? Pues justo llega con el plan de la Noria de 1871, bueno, no sé el año exacto, pero justo el plan de la Noria o la revolución de la Noria fue el movimiento que él empezó en contra de Juárez por querer reelegirse tantas veces. Entonces, pues como a él le tocó con Madero, él también pues era un joven revolucionario que trataba de impulsar pues los cambios en el sistema pues de la, justo que conocemos como el liberal oligárquico. Sí, es muy cierto. Por eso es interesante. A ver, la verdad, les voy a ser sincera y se van a dar cuenta, me gusta mucho la historia del Porfiriato, en efecto, porque explica la Revolución Mexicana, que es otro periodo que también me gusta mucho, pero porque también yo la verdad soy más partidaria de ser lo más objetiva posible con este tipo de análisis, ¿no? Es decir, no caer en los clásicos prejuicios que predominan en la historia nacional y que, por ejemplo, les digo, han demeritado mucho el trabajo. Yo cuando estudié política exterior del Porfiriato, se les seré sincera, por este interés que me mueve en respecto a la política exterior mexicana y descubrir todo lo que había ocurrido durante el Porfiriato en términos de las relaciones exteriores, que sí es criticable también, porque sí vendimos el alma al diablo. Eh, me parece que hicimos cosas interesantes también, ¿no? Ya ahorita iremos viendo esas cosas interesantes, pero pues en general, gracias a eso también pude darme cuenta pues que debemos reflexionar de manera más objetiva sobre este periodo histórico, ¿no? Entonces es cierto lo que comenta Ricardo, porque justo, ¿no? Es Porfirio Díaz en estos comienzos de su lucha política. Recuerden que también era militar, que destacó durante la guerra de reforma, la intervención francesa. Eso también son méritos que tenía Porfirio Díaz y por eso tenía estos deseos de ser alguien más, ¿no? De ser este representante. Además, compartía el origen con el presidente anterior, que era Juárez, también era oaxaqueño. Entonces, pues también como tenían estos mismos intereses, eran liberales, no era un conservador. Muchos de la historia nacional actual contemporánea ponen a Porfirio Díaz como un conservador, pero hay que recordar estos orígenes, un origen de un proyecto liberal, y es interesante justamente ver que en todos sus levantamientos, en los planes que emitió para derrocar el poder juarista, pues lo hacía bajo las banderas o los ideales liberales. Diego, antes de que yo siga hablando. Sí. Ah, bueno, que igual el plan de la Noria fue en contra de Juárez, pero ya después de eso ya murió Juárez, entonces entró el periodo presidencial de Lerdo de Tejada. Entonces ahí fueron igual los 4 años, igual intentó reelegirse Lerdo, y más bien ahí ya fue cuando Porfirio hizo el plan de Tuxtepec, y ese sí ya fue con el cual ya logró acceder a la presidencia. Exacto, sí, justo esa era la precisión a la que iba. Gracias, Diego, por ayudarme. Sí, inicia con este espíritu revolucionario y la bandera de la no reelección. Eso es, por eso es muy importante y les digo, por eso dimensionar, ¿no? ¿Por qué llega Manuel González al poder? Porque tenía la convicción de que realmente hacer posible la reelección, que era la máxima con la que había llegado al poder, y como bien lo comentó Ricardo, surge este primer plan, que si si no me equivoco es de 1871, el de la Noria, que era contra Benito Juárez. Se reelige a Juárez, porque realmente tampoco Díaz tenía mucho poder en ese entonces, era un militar simplemente, eh, o digamos, pertenecía a esta cúpula militar. Y para ese entonces, digamos, ya lo militar no tenía tanta razón de ser porque pues ya habían acabado los grandes enfrentamientos internacionales, ¿no? En ese entonces a Juárez le había servido mucho la cúpula militar para luchar contra estas intervenciones extranjeras. Para ese entonces, cuando ya se estaba consolidando el proyecto juarista, pues ya el ejército hacía un tanto o estorbaba. Entonces estos militares no tenían tanto que hacer, por eso también Díaz inicia con esta aspiración política
e inicia con este plan. Les digo, no era tan fuerte. Juárez sí se reelige, pero Juárez, recuerden que fallece por un ataque al corazón. Entonces sube al poder Sebastián Lerdo de Tejada, quien también tiene estos deseos de reelección. Por eso les digo, pareciera que en realidad en en el corazón de los liberales existía esta hipocresía por la reelección, es decir, promoverla, pero al final no cumplirla. Pero Díaz se fortalece para ese entonces, para 1877, y lanza el plan de Tuxtepec y el movimiento como tal, que lo lleva a la presidencia. Entonces, de esta manera llega al poder, ocurre la sucesión presidencial en 1880, pero para cuando termina el gobierno de González, Díaz ya se había fortalecido también bastante, porque hay que decir que Díaz llega al poder bastante debilitado, no era tan conocido, era más bien un militar. Entonces, para 1884, cuando regresa al poder, llega fortalecido y empieza a implementar una serie de acciones que lo van a llevar pues a estos periodos de reelección, y que pues es básicamente la historia que ustedes ya conocen. Pues vamos entrando en materia respecto al contexto nacional. ¿Por qué es importante conocer qué estaba ocurriendo, digamos, en términos de lo nacional? Es decir, ¿por qué rescatar esta historia que seguramente ustedes ya conocen para cuestiones de política exterior? ¿Alguien recuerda o sabe por qué hay que rescatar este análisis? ¿O no hay que hacerlo y entrar de lleno a las acciones de política exterior? Una denuncia fundamental, se debe motivar y debe realizar las pruebas que los papás igual. No sé quién tenía su micro abierto, no sé si quería participar, pero alguien, ¿por qué hay que analizar la parte nacional? Ah, Miriam, perdón. Hola, bueno, creo que puede ser porque también significaba que se necesitaba reconocer ese nuevo gobierno y empezar a estructurar otras nuevas relaciones, o sea, se tenía que legitimar internacionalmente a Díaz. Ok, muy bien. Esa parte me parece muy válida, sobre todo para la primera parte del gobierno del Porfiriato, y sobre todo pues en términos de política exterior, de lo que ya hacía referencia Michelle sobre la obtención del reconocimiento de gobierno. Pero no sé si se acuerdan el repaso que hicimos sobre metodología de análisis de política exterior. Ahí más o menos les comentaba algo de por qué hay que hacer este análisis. Digo, porque si no, me importa que lo sepan, porque si no va a decir, la profesora quiere repasar historia de México y no nos está dando política exterior, porque les decía, ¿no? Sí vamos a hacer este repaso histórico, pero es importante, o la misión en política exterior, en relaciones internacionales, es ¿cuál es? ¿O cuál debería ser? ¿Por qué estamos haciendo esta reflexión nacional? Si no, les voy a dar la respuesta. A ver, veo manitas levantadas, Romina y luego Vania. De las clases pasadas, lo que puedo decir es que los intereses nacionales son los que van a guiar la política exterior. Ok, ¿y cómo se define ese interés nacional? A ver, Vania, le daré la palabra a Vania, Romina. Ya, si tú quieres Ok. comentar algo más, después te doy la palabra. Vania. Bueno, es justo eso, que la política exterior no puede estar separada de la política interna. Siempre de alguna manera se deben de tomar en cuenta los factores que está viviendo cualquier país del que se esté hablando internamente, porque serán importantes para el gobierno en turno, de alguna manera para ver qué va a hacer con su política exterior o cuáles son sus prioridades. Y pues ya. Ok, muy bien. Sí, justamente eso. A ver, chicos. A ustedes les toca una parte difícil, les digo lo bueno, digo lo bueno porque siempre es padre revisar o analizar las cosas, a lo mejor porque soy muy pragmática, las cosas que están sucediendo en la realidad, ¿no? Ahorita todo esto ya lo estamos viendo a la distancia, es decir, 1910, 1876 y todos estos años, pues ya están en la historia. Y lo que yo no quiero, chicos, es que digan, estamos repasando la historia de México, pero solamente la estamos como recordando, ¿no? Yo lo que quiero es, sí, vamos a recordar lo que ocurrió en aquellos años, hacer este repaso, este recuento histórico nacional, interno, pero encaminado a por qué
ocurrieron esas cosas en términos de política exterior. ¿Y cuál? Y más o menos, porque obviamente pues no podemos hacerle una entrevista a Díaz y preguntarle cuál era el interés nacional o había un interés nacional, porque seguramente ni siquiera lo tenían, no lo concebían así. Hace unos días que revisaba un poco sobre historia de la gestión gubernamental, ahora a propósito de las clases que estoy tomando este trimestre en la maestría, pues me parece que ni siquiera existían estas nociones de planeación en términos de políticas o de políticas públicas como lo veíamos, ¿no? Para ese entonces a lo mejor tampoco existía y eso explica a lo mejor por qué las acciones eran un tanto desorientadas, ¿no? A lo mejor dándoles el beneficio de la duda, pero en el caso de nosotros que sí estamos haciéndolo pues desde un enfoque académico, más científico y bajo una metodología de análisis, pues me parece necesario que ustedes, chicos, sobre todo, más que yo, porque creo que a mí ya me queda un poco más claro, que ustedes entiendan por qué tenemos que hacer este repaso histórico y cómo se proyecta, y más bien, el hacer este repaso histórico, cómo se proyecta en términos de la política exterior mexicana en una visión histórica, ¿vale? Zaira nos comenta, el interés se define con la priorización de asuntos internos. Justamente eso, me gustó la parte que rescatas, Vania, porque yo no lo había considerado, pero es muy cierto lo que tú adviertes, que es importante también, chicos, que entiendan que la política exterior siempre va a ir ligada a la política nacional. Digamos, históricamente también en los análisis de política exterior no se concibe de esta manera o no se concebía. Parecía que las acciones de política exterior estaban totalmente separadas a las de política interna, pero en la actualidad sí podemos ver más aún o más latente esta vinculación con los asuntos internos, ¿no? Pero en estos años, por ejemplo, pues es interesante ir construyendo la historia, porque básicamente es lo que hacemos, chicos, construir la historia en política exterior. Y Rebeca nos comenta para reconocer las necesidades del Estado mexicano en ese momento, justamente, o sea, tenemos que entender qué es lo que necesitaba el Estado mexicano, si lo podríamos llamar en su generalidad, o recuerden que también el debate en torno al interés nacional es que es un interés de unos cuantos y pareciera que en el porfiriato es muy visible, sobre todo hacia el final de esta etapa histórica, pero que en función de estas necesidades o de estos objetivos se van a definir estas acciones. Espero que con esta clase, y la verdad es que me preocupa que sí vaya quedando claro esto, pues para que no tengan esta sensación de solamente estamos haciendo el repaso histórico pues sin ningún sentido, ¿no? Tiene un sentido y espero, chicos, que de verdad al finalizar el semestre logremos encontrarlo, ¿no? Ok, todo claro. Muy bien, pues avanzar entonces, porque la verdad tampoco quisiera entretenerme tanto con la parte interna. Entonces, siempre vamos a identificar, y sobre todo en este periodo que es muy amplio, la dimensión política, económica y en menor medida lo social, pero pues también me parece que es muy importante. En términos políticos, hice una lluvia de ideas de los factores. Como les decía, el porfiriato no es un periodo homogéneo, va a tener varias etapas. Digamos que de este texto que rescataba sobre análisis nacional, hace estas dos grandes etapas, pero yo podría decir que hay una primera cuando llega Díaz a través de la toma del poder con las armas, con la rebelión de Tuxtepec. Otro momento con el gobierno de Manuel González y otro momento quizás cuando regresa Díaz al poder en 1884 y hasta 1896 y de 1896 a 1810 ya con la consolidación del grupo de los científicos y pues obviamente la decadencia de Porfirio Díaz en términos pues de que ya era un hombre grande, que ya no... las luchas de poder internas. En términos políticos es fascinante porque, como les comentaba hace un momento, él va a llegar con la bandera de la no reelección, ¿no? Sus planes, el de la Noria y el de Tuxtepec, lo que van a decir es que no es justa la reelección, pero pues es la gran contradicción del porfiriato porque ese es el periodo en donde hay una gran cantidad de reelecciones. Ustedes veían en el recuento histórico, pues son al menos 6, 7 reelecciones que va a tener Porfirio Díaz en el poder. También llega, a pesar de que ustedes recordarán que el gran conflicto interno que había vivido México después de su independencia, después de 1821,
pues habían nacido las pugnas entre los grupos de poder, entre los grupos liberales y conservadores, pero gracias al fin de la intervención, de la segunda intervención en México, de la segunda intervención extranjera a cargo de Francia, del fin del imperio, del segundo imperio mexicano a cargo de Maximiliano y su fusilamiento, pues digamos que se podría hablar de la consolidación del proyecto nacional liberal, ¿no? Es el gran triunfo de los liberales, las leyes de reforma se implementan sin duda, pero el país no está estable, o sea, a pesar de eso, aún hay como lo comento en este punto, aún hay conflictos internos. ¿Alguien sabe cuál era la naturaleza de estos conflictos internos? Cuando llega Díaz al poder, pues. ¿Sí, Ricardo? Pues justamente creo que, o sea, como usted dice, estos conflictos se dan a raíz pues, del triunfo del liberalismo y muchas veces... Ah, ok, creo que está. Si quieres ponerlo en el chat, sin problema, ¿vale? Igual los demás, si no se animan, por el chat podemos ir platicando sus ideas. Ah, un paréntesis importante. Aquí no hay ideas erróneas o tontas o, ay, no me vaya a equivocar. Ustedes pónganlo, más vale que digan algo a que me dejen hablando sola en este soliloquio de, ¿y estás ahí? ¿Y quién está ahí? ¿Quién me puede responder? O sea, anímense y entre todos, y eso se lo comentaba una de sus compañeras, ya sabes quién eres, entre todos vamos construyendo la clase, ¿vale? Aquí no se trata tanto, a ver, todos ya llevamos historia de México en algún punto de nuestras vidas, entonces todos vamos a construir la clase y yo solamente seré esta guía que los estaré orientando en términos de política exterior, ¿vale? A ver, vamos a ver si ya pusieron un en chat. Sí, es que hay mucho ruido. Ok, no te preocupes, Ricardo, como te digo, si quieres ponerlo en el chat. ¿Alguien más? Digo, si Ricardo no puede o se tarda en escribir, no sé si hay alguien más que quiera explicar. Ah, aquí están. Surge una serie de conflictos sociales por la concentración de la riqueza en las manos de grandes empresarios industriales y un campesinado y clase obrera empobrecida. Digamos que sí, pero yo lo pondría esta caracterización más hacia el final del porfiriato. Digamos que en términos del inicio del porfiriato, por eso digo, es importante estudiar. Luego les pasaré la recomendación de un libro. Me gusta mucho porque el autor ofrece una versión es un poco equilibrada. Creo que sí se inclina hacia una versión más disidente respecto a la oficial, en donde la oficial nos pinta a Porfirio Díaz como enemigo, pero lo que intenta este autor es presentarnos tres posturas de la política exterior, más bien del porfiriato, digamos, sí en la versión oficialista y también una visión un poco más concediéndole el beneficio de la duda. Pero en términos de lo que ocurría, sí, en gran parte esta parte del caudillismo, a ver, piensen en un México después de tantas guerras, tanto civiles como en el caso de la Guerra de Reforma, por ejemplo, o de las intervenciones extranjeras. ¿Qué tipo de Estado, qué tipo de Estado encontrábamos en ese entonces? Creo que ya lo están poniendo por ahí. Eduardo tenía muchos problemas con los caciques regionales que querían mayor poder, pero recuerdo que de ahí venía la frase, ese gallo quiere maíz, un Estado fragmentado. Sí, justamente. Digamos que la figura del caudillismo también es otra parte fascinante. Luego, cuando lleguemos a la parte del caudillismo después de la Revolución Mexicana, les haré otra recomendación del libro, pero me gusta esto que rescata Eduardo, porque en efecto, a ver, incluso el mismo Díaz era un militar que había quedado sin trabajo o que había quedado a la deriva después de tantas guerras, es decir, no tenía tanto, este, eh, tanto ya no tenían tanto margen de acción, ¿no? E incluso Juárez, en sus reformas por tratar de consolidar el proyecto nacional, pues va a empezar a disminuir el ejército, ¿no? Porque también lo veían como un posible factor de riesgo o de inestabilidad. Pues al final los militares saben llevar las armas, entonces era muy peligroso los ejércitos. Acuérdense que también los ejércitos en ese entonces, y bueno, todavía van a prevalecer durante la Revolución Mexicana, se construyen gracias a la leva. ¿Qué es la leva? Sí, Ricardo.
Pues la leva es cuando llega el ejército, o sea, es una, pues no sé si decir política del ejército, es una práctica del ejemplo, del ejército cuando hombres jóvenes para participar en el ejército. Tú explicas. Sí, justamente, como lo comentan también Alan y Romina, son reclutamientos forzados. Entonces, es gente que, digamos, viene del pueblo. Imagínense que a nosotros de repente nos reclutaran y pues la verdad no tenemos el conocimiento para pelear, ¿no? Entonces es gente generalmente y además también de bajos recursos, sin conocimiento, pero que ahora saben pelear. Entonces, esta gente que se queda sin recursos, que se queda sin una fuente de trabajo oficial a través del ejército, pues van a empezar a atender al bandolerismo, es decir, van a empezar a ser bandoleros de caminos. Entonces, en general, en México prevalecía una gran inestabilidad o una gran inseguridad, un ambiente de gran inseguridad, y pues también como estos líderes regionales que se habían creado gracias a las guerras de reforma, a los levantamientos o a la guerra, durante la segunda intervención francesa, pues quedaron en la deriva y al final se van a convertir en factores de inestabilidad política y de inseguridad, ¿no? En el caso de los caciques, como comentaba Eduardo, pues van a ser más bien factores de inestabilidad política, y en el caso de esta gente que había sido parte de los ejércitos de Leva, pues van a empezar a ser bandoleros, ¿no? Entonces, Porfirio Díaz entiende, digamos que esto es al principio y me parece que no lo resolvería en su primer mandato, incluso Manuel González tampoco lo resuelve. Sí, justamente, ahorita llegaremos un poquito a la parte del contexto económico, esta es la parte del contexto político, pero pues en realidad siempre todos los factores tienen que ver, ¿no? Digo, yo lo hago de manera un poco separado por cajoncitos para que no nos confundamos, pero en efecto todo lo que han comentado también son factores que van a caracterizar al porfiriato. Digamos que en este primer periodo, tanto en su primer mandato como en el mandato de su compadre, pues no va a lograr esta pacificación del país, y entonces se da cuenta que tiene que implementar mano dura para poder empezar a consolidar el proyecto político, ¿no? Y entonces empieza esta política de pan o palo. Justamente, no sé si Eduardo quisieras comentarnos de qué va esto, porque vi en tus comentarios que ya hacía referencia a ello. ¿De qué se trataba? Porque en realidad este tipo de políticas de pan o palo o de zanahoria garrote van a estar presentes en la historia de México durante el periodo que vamos a estar revisando durante este semestre. Pero no sé si quieras comentarnos algo, Eduardo. Pues nada más es esta parte de que pues había muchos caciques que controlaban grandes territorios dentro de México, y pues luego pues estos se enfrentaban con otros caciques también por el control de los territorios, pero muchos de ellos al final pues ya no querían más territorios, sino querían más poder. Y entonces luego hubo muchas sublevaciones, y Porfirio pues aplicaba esa frase de este gallo quiere maíz, y pues la política del pan o palo, que era, pues mira, si te controlas, pues te doy, no sé, pues no sé, un puesto político importante, ¿no? Y el palo pues era prácticamente que los corría de su puesto, y pues luego utilizaban mucho a otros caciques para controlar a los caciques que se sublevaban, y era como la política del pan, ¿no? Tú me ayudaste, ahora yo te ayudo a ti, me ayudaste a controlar esta sublevación, ahora tienes un puesto en mi administración. Sí, justamente era eso. Recompensaba a estos caciques o hacía estas alianzas políticas o incluso familiares, también cabe aclarar. Y la otra, pues los que no aceptaban y los que seguían de renegados, pues los apoyaban, generaban factores de inestabilidad, o incluso en el caso de los caciques menores o de estos personajes menores, pues obviamente los desaparecían, ¿no? Una práctica política muy conocida en el mundo. Ocurre la sucesión presidencial de 1880, pero digamos que por esta garantía de la no reelección. También un poco se argumenta que durante este periodo de 1880 a 1884, Porfirio Díaz va a consolidar sus alianzas políticas nacionales e internacionales, ¿no? Empieza a vincularse con las grandes familias, justamente con estos grandes caciques, empieza a hacer estas alianzas de cuáles eran los beneficios que les iba a dar, ¿no? Casi de, cuando llegue al poder nuevamente, te voy a convertir en gobernador de tal lugar, en presidente municipal de tal lugar.
Pues tenía que hacer exactamente, por ejemplo, los terrazos de Chihuahua, y así se van consolidando, por ejemplo, los grandes hacendados o los grandes grupos políticos, e incluso algunos que todavía prevalecen en la actualidad. Aprovecha el periodo de Manuel González para implementar una serie de reformas, una serie de reformas obviamente constitucionales, que van a ir encaminadas, pues obviamente a la perpetuación de Díaz en el poder, principalmente el primer aspecto que ya les comentaba hace un momento, pues el permitir la reelección, porque se da cuenta, o más bien él argumenta que para poder lograr una verdadera consolidación del proyecto nacional liberal, pues debe haber una garantía de estabilidad política, y solamente se podía dar esta estabilidad política si se fortalecía al poder ejecutivo. Entonces, por tanto, pues tenía que haber esta continuidad, y se implementan estas reformas para poder apoyar. También lleva a cabo una serie de políticas de conciliación, sobre todo con los grandes políticos liberales que estaban un tanto resentidos con Díaz. Recuerden que tampoco Díaz llegó precisamente por la vía de las elecciones. Por ejemplo, ustedes saben que él se casó, bueno, tuvo varios matrimonios, pero uno de ellos es el más conocido, con su esposa Carmen. Y ella era, por ejemplo, familiar, no me acuerdo si ahijada, no recuerdo el parentesco, pero era ahijada o familiar de Sebastián Lerdo de Tejada. Y con esto se supone que consolidaba su alianza con los lerdistas. Acuérdense que también habían varios grupos de poder. Entonces, Díaz va a tratar de darles estos favores, ya sean políticos o, como les decía, incluso familiares, para poder consolidarse en el poder y consolidar esta cúpula de poder. Pero en el caso de aquellos que no aceptaban, pues va a implementar esta represión política, y digamos que ya en su segundo mandato, o a partir de su segundo mandato, su regreso al poder, va a empezar a implementar esta frase, ¿no? Poca política, mucha administración, en la que va a despreciar los asuntos políticos y va a empezar a implementar una serie de medidas más administrativas, ¿no? Para poder administrar lo que él entonces ya denominaba riqueza, por las reformas económicas que también se van a empezar a impulsar, las reformas en el sistema financiero y bancario de México, y la consolidación de estos pilares que van a permitir el desarrollo o el crecimiento económico de México, como lo quieran pensar. Sin embargo, digamos que esto va a prevalecer una vez que consolida su proyecto político y de que llega al poder y de que es apoyado por varias cúpulas de poder, tanto nacionales como subnacionales a nivel estados o incluso municipales, es decir, realmente fortalece la red de poder en todos los sentidos en México, recordando o recuerden ustedes que México para ese entonces ya era una república federal, es decir, ya existía esta división por entidades federativas, pues tenía que garantizar este control en el gran territorio mexicano. Al lograr este gran proyecto, pues Díaz va envejeciendo en el poder, y finalmente, digamos, yo consideraría que a lo largo del siglo XX, principios de la primera década del siglo XX, antes del gran estallido de la Revolución Mexicana, pues empiezan a haber fracturas en el poder, principalmente entre Bernardo Reyes, entre Isli Mantur, quienes aspiraban a convertirse en el gran sucesor presidencial dentro de este famoso grupo que va a ser denominado los científicos, estos oligarcas financieros que se van a ir consolidando durante justamente el periodo de poca administración, poca política, mucha administración, pero también van a empezar a surgir movimientos alternativos dentro de la República Mexicana, ¿no? Y dentro de la República Mexicana, porque ustedes recuerden que la Revolución Mexicana justamente se produce en el norte del país, ¿no? O va a tener su primera gran fase en el norte del país. Y uno de ellos, por ejemplo, el más emblemático va a ser el Partido de la Unión Liberal, y como les comentaba, a lo largo de este periodo vamos a ver estas reelecciones indefinidas, pero eso no significa que Díaz no se había debilitado en el poder. Les digo, empiezan a haber estas decisiones internas de poder, o incluso en entidades federativas de gobernadores que ya tenían estas aspiraciones también presidenciales, y el fortalecimiento de estos otros grupos. También surgen, por ejemplo, los anarquistas con Ricardo Flores Magón, que van a ser influenciados justamente, por ejemplo, por las ideas del extranjero, ¿no? Que también para ese entonces ya se estaban consolidando otras ideologías políticas en el mundo. Digamos que este es un breve repaso, digamos, del primer periodo. Como les comentaba, pues está esta influencia de los científicos. Esto es principalmente ya hacia la Revolución Mexicana, ¿no? Hacia 1910.
las divisiones en la élite política, la creación de la figura del vicepresidente, que era este que iba a servir de apoyo y quizás como el posible sucesor de Díaz en el poder, el surgimiento de ideologías de oposición como los anarquistas y la gran entrevista Díaz-Krillman, que va a crear gran expectativa de poder ver o lograr el sueño de la democracia en México, pero que al final va a traicionar con el proceso electoral de 1910, en el que vuelve a ser reelecto, y que ustedes recordarán que el gran opositor que había crecido en ese entonces era Madero, quien es aprendido durante las elecciones de 1910, pero que huye una vez que logra huir de esta prisión, se va al norte del país, en donde también había proclamado el plan de San Luis, y finalmente en este plan convocaba al levantamiento de las armas. ¿Qué día? El 20 de noviembre. Exactamente. Y también es interesante, ya llegaremos a la parte de la Revolución Mexicana, cómo inicia el movimiento maderista y por qué va a fracasar justamente. Pero digamos que a grandes rasgos, pues este es el panorama político. Como les decía, ustedes se podrían dar cuenta, digo, pueden profundizar en cada uno de estos puntos, sobre todo, bueno, yo los exhortaría a que así lo hicieran, ¿no? De cómo se producen estas divisiones de la élite política, quienes empiezan a perfilar en el poder, porque estos personajes van a estar presentes durante la Revolución Mexicana, por ejemplo, las traiciones del sobrino de Díaz dentro de la élite política y las alianzas con Estados Unidos, que van a permitir el golpe contra Madero en 1911, 1912, cuando ocurre la escena trágica, ya no recuerdo cuándo se produce, pero digamos que todos estos factores que ya se presentaban sobre todo hacia el final del Porfiriato, pues van a tener una influencia en el movimiento revolucionario. No sé si hay alguna duda o comentario hasta aquí, o quieran agregar algo, quiere que profundizamos algo sobre este desarrollo político del Porfiriato. Digo, voy un poquito acelerada porque quiero llegar a la parte de política exterior, que esa es como la más rica para nuestra materia, pero yo quería que tuviéramos este panorama de qué es lo que estaba ocurriendo o de qué es lo que está ocurriendo al interior de México durante el Porfiriato para entender la política exterior en este periodo. Vale, muy bien. Si no hay dudas o comentarios, voy a seguir avanzando. Vamos a la parte de los aspectos económicos. Me parece que respecto al Porfiriato es uno de los aspectos más conocidos, ¿no? ¿Qué me podrían decir a propósito de estos aspectos económicos durante el Porfiriato? ¿Qué saben al respecto? ¿Diego? Que se buscaba la inversión de... Ay, perdón. No te preocupes. A ver, ¿quién? Ya, tomaste la palabra. Dinos. Ay, bueno, no, ya levanté la mano. Que pasen los que la tenían antes. Ok. A ver. No, que primero hable Ana Raquel. No hay problema. Okay. Bueno, a ver. Solo quería decir que se buscaba la inversión de capital en sectores como el minero, el del ferrocarril y todo eso. Ok, creo que hay un consenso, ya vi sus participaciones en el chat, pero a ver, vamos a seguir escuchándolos. Diego. Bueno, sí, ya complementando lo que ya están poniendo en el chat, sí, efectivamente se buscó capital extranjero. Sin embargo, me acuerdo de esa lectura un poquito que, bueno, el autor define como 3 etapas fundamentales y, bueno, ya me voy a meter un poco a lo que era política exterior. Se buscaba la integración del capital extranjero, pero fue por fases y, según recuerdo, la primera fase se basó principalmente en la atracción de capital estadounidense. Posteriormente hubo, bueno, Díaz ya comprendiendo que pues era necesario un contrapeso a esta inversión tan fuerte del capital estadounidense, busca más inversión, bueno, atraer más inversión en Europa. No me acuerdo a quién mandó a Europa, pero bueno, el chiste es que trató de hacer como un balance de capital. Y ya la última etapa es cuando se rompen las relaciones tan estrechas con Estados Unidos
y aquí es cuando ya se busca la nacionalización de la economía. Bueno, o sea, las concesiones ferroviarias ya pasan a ser ahora más mexicanas que estadounidenses. Se busca, bueno, prácticamente sí, que es lo que inició Limantour me parece, en 1905, que fue tratar de ya como sacar como esa inversión extranjera, principalmente la estadounidense, para nacionalizarla. Prácticamente sí, creo que es todo. Ok, muy bien, gracias Diego. Hiciste una buena descripción, pero justamente esa parte a mí me gusta más vincularla a la parte de política exterior, porque ahí ya tiene que ver con el extranjero, pero me gusta como un panorama introductorio a qué ocurría en términos económicos. Muy bien, Rebeca. Sí, justo en este periodo vemos como de manera un poco más visible la gran brecha social, en donde a pesar de que hay una base agraria, también empiezan a subir la base obrera, y en la cúpula podemos encontrar a una élite política, y entre cada una de ellas pues hay una brecha considerable. Y bueno, otro punto es que justo durante los periodos de Porfirio Díaz se busca modernizar al país por medio del ferrocarril, por medio de algunas otras inversiones que, o sea, que podemos ver, digamos que, no, por decirlo así, nada más en la zona de la capital, en donde empieza como la primera llamada en el teléfono y cosas por el estilo. Ok, muy bien. Sí, ya nos das más elementos, la parte del ferrocarril, las comunicaciones, ok. Rebeca. No, era yo. No, Rebeca, tú ya. Ricardo, perdón. A ver. Sí, pues otra cosa que es importante, que creo que ya un poco señalaba Rebeca, es que, pues si bien sí hubo un crecimiento económico muy importante, pues o la gran mayoría estaba basado en regímenes de explotación, en algunos casos semi-esclavistas, sobre todo creo que los más dramáticos se dan pues en las haciendas enequeneras en Yucatán, a donde se extraditaban a los yaquis de Sonora. Y pues justo, como decía Rebeca, hay una brecha pues increíblemente grande entre las clases capitalistas y los hacendados, y los peones, los obreros y los aparceros, y pues incluso estos otros trabajadores que, si bien no tenían la calidad formal de esclavos, la realidad es que prácticamente se encontraban en condiciones de esclavitud. Ok, muy bien. Remarca la parte de la desigualdad, que sin duda pues va a tener la repercusión principal pues en el movimiento armado de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque va a adquirir este matiz de la lucha por la justicia social. Pero bueno, eso ya lo veremos o lo rescataremos en la Revolución Mexicana, pero me gusta que estén conscientes de que pues va a generar esta desigualdad social. Y Carlos o Saúl, porque habías dicho que no te gusta ninguno de los dos. Sí, soy yo. Bueno, me iba a meter también un poco más como mi compañero Diego, en el sentido de que también a inicios de 1850 hubo una creciente demanda de materias primas en América Latina. Entonces esto coincidió con la entrada del porfiriato y también el inicio de la industrialización, debido a que uno de sus proyectos era poblar los territorios que no habían sido poblados en todo el territorio. Entonces, también esto se debe a la creciente industrialización en los ferrocarriles y en las telecomunicaciones. Y dos puntos importantes que también había escuchado había leído en mi teoría de política exterior el semestre pasado, es que se me comentó mucho la minería y el petróleo en última instancia. Sí, muy buen punto, muy buen punto, porque eso, o sea, estos sectores, el minero y sobre todo la parte del petróleo, no tenía gran relevancia al principio del porfiriato. Sin embargo, en la última etapa empieza a tener una gran relevancia, y obviamente el petróleo empieza a estar en manos extranjeras, pero va a ser uno de los factores más controversiales al momento de concluir la Revolución Mexicana, ¿no? Y que nos va a traer los grandes problemas que nos va a tocar analizar en el México postrevolucionario hasta la expropiación petrolera, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues la historia del petróleo inicia mucho atrás, no solamente a partir de la expropiación petrolera, y se explica por esto, ¿no? Y va a ser el gran problema, ya lo veremos con todos los acuerdos que vamos a analizar, que es el problema que México va a enfrentar después de la Revolución Mexicana, y me atrevería a decir que incluso desde la Revolución Mexicana. Ok, bueno, desde finales.
Víctor y Zaira. Sí, bueno, quiero mencionar rapidísimo que se estableció también la tienda de Raya como, bueno, este establecimiento, ¿no? Al lado de las fábricas o las haciendas y donde los campesinos principalmente, eran obligados a realizar las compras, ¿no? Y era una forma en la que sujetaban, ¿no?, por decirlo de esa manera, a la fuerza de trabajo en esa época, que terminaba pues endeudándolos más prácticamente. Sí, justamente el sistema que va a prevalecer en las haciendas y que va a configurar esto que ya comentaba, no recuerdo quién, este modelo, digamos, pseudoesclavista, porque pues básicamente están en condiciones de esclavitud. Y lo peor de todo es que no solamente tú como el individuo que adquieres las deudas, ¿no? Sino los hijos de tus hijos van a estar endeudados por siempre y para siempre y teniendo que trabajar en estas haciendas, ¿no? Y que eso va a exacerbar pues los ánimos en el sector campesino, y que no nos extraña que, por ejemplo, sean uno de los grandes sectores que van a estar peleando en la Revolución Mexicana y que pues sus demandas no van a estar satisfechas hasta, yo me atrevería a decir, 1915 quizás, pero pues ya lo iremos matizando en la parte de Revolución Mexicana. Muy bien, muchas gracias. Me gusta que tengan estos elementos y porfis, no los pierdan. A ver, la historia cuando la analizamos, perdón, no la analizamos de manera aislada, siempre hay que analizarla de manera concatenada porque explican las cosas, ¿no? O sea, ahorita estamos rescatando estos elementos, pero cómo esos elementos se van a ver reflejados en la Revolución Mexicana, cómo esos elementos se van a rescatar en el cardenismo e incluso cómo se van a rescatar en los 70s con los gobiernos de Echeverría. La historia del campesinado es algo que algún día me gustaría estudiar de manera más específica, porque es fascinante ver esta evolución de cómo han derivado las luchas, y me atreveré a decir que es tanta la injusticia de este sector, es decir, que siguen en estas condiciones de injusticia, que se explicaría por qué al momento de que entra en vigor el Tratado de Libre Comercio América del Norte, estalla una revolución campesina justamente en el sur de México, ¿no? Pero bueno, esos son otros elementos y es como yo más o menos entiendo la historia de México, pero bueno, me gusta que ustedes ya los vayan también teniendo por ahí. Y Zaira, a ver qué nos quieres comentar. Pues justo con esta parte de involucrar lo externo a lo interno, en la parte de la minería me parece como muy importante mencionar la lucha de las potencias como Estados Unidos y Gran Bretaña, que buscaban un poderío en esta zona minera, ¿no? Incluso tenemos zonas como Real del Monte en Hidalgo que fueron totalmente acaparadas por Gran Bretaña en su época, y no solo impactaron en el sector minero, que si va uno a ese pueblito específicamente, mucho de la arquitectura de ese lugar está basado en Gran Bretaña, y cuando fui explicaron en la historia de la mina que todo, o sea, todo se comercializó, la plata que había en esas minas, y posteriormente lleva a la devaluación de la plata, que veo que es uno de los puntos que está acá, y justamente entra en estas pautas que llevaron a la revolución y a todo lo que llevó en ella, porque no fue solamente como una lucha porque ya, sino que tuvieron muchos puntos que tocar, y uno de ellos es la minería, es uno muy importante. Sí, justamente. Digamos, estos se van a empezar a configurar como sectores estratégicos en la economía mexicana, que van a sostener esto que ya hace esta precisión, Cristian, este crecimiento económico, pero lo peor de todo es que no van a estar en manos mexicanas. O sea, al final esta gran riqueza tampoco es que se concentre. Sí van a haber algunos tenedores de estas posiciones, sobre todo agrícolas, en el norte del país, por ejemplo, pero tampoco significa que esté en manos mexicanas, ¿no? Va a ser principalmente capital extranjero y, por ejemplo, por eso uno cuando analiza la Constitución mexicana se puede dar cuenta de que hay una gran carga anti-extranjera, anti-estadounidense, y es muy nacionalista por esta parte, ¿no? Por ejemplo, en la parte del subsuelo, el artículo 27, que va a ser el más problemático en la Constitución y que nos va a traer muchos problemas con el exterior. Pero bueno, me gusta que, como les decía, vayan señalando estos puntos. Vamos a revisar de manera muy rápida. Me parece que en el chat ya habían puesto varios elementos. Digo, les di la palabra a sus compañeros porque pues se animan a participar, pero agradezco también las contribuciones en el chat. La parte de inversión extranjera, pues les digo, va vinculada más a cuestiones de política exterior, porque va a ir relacionada con las gestiones que diplomáticos y que incluso personal cercano a Díaz va a empezar a ejercer en el exterior, las participaciones en ferias internacionales, el crecimiento de vínculos con el exterior que van a buscar este capital extranjero.
Sí, en efecto, la diversificación de inversiones extranjeras de otros países, digamos, de los tradicionales, pero se van a empezar a añadir otros que tienen que ver también con las configuraciones del entorno internacional. Quizás para antes, cuando teníamos a estos clásicos inversionistas en México, ingleses, principalmente, por ejemplo, franceses, pues para ese entonces, por ejemplo, Alemania todavía no estaba tan consolidada, pero que para este periodo, pues ya empieza a llegar una importante inversión alemana. De Países Bajos, por ejemplo, también empiezan a figurar por ahí. La creación de una clase obrera, exactamente. El proceso aquí es importante, esta parte, esto que nos comenta Lisette es importante, porque empieza este proceso de industrialización, digamos, muy precario, sobre todo en el sector textil, como digamos, vinculado al sector primario, aún este sector industrial, pero empieza a surgir y como lo comenta Lisette, empieza esta creación de la clase obrera, que también va a tener un papel protagónico en la Revolución Mexicana y digamos que a lo largo del siglo, incluso del siglo XX. Ok, capital extranjero, las líneas de ferrocarril que sin duda van a conectar al país, algo que no se había logrado. Ustedes recordarán, a ver, ¿por qué perdimos los territorios de Texas? Pues porque no había conexión con estos grandes territorios. Estaban totalmente desvinculados, pero con la llegada del ferrocarril pues empiezan a atender estas comunicaciones. Como lo comento, bueno, como lo señalo en la lámina, empieza este modelo orientado a las exportaciones, que como ustedes saben, la contraposición va a ser el siglo XX con modelo de sustitución de importaciones, y en pues principalmente tampoco es que exportáramos las grandes cosas, ¿no? Eran, como lo comenta Zaira, pues principalmente materias primas. Sí, ajá, que va vinculado a esta parte, ya bien lo señala o hace esta precisión Michelle, que va vinculado con la economía mexicana y la exportación de estas materias primas, la parte del ferrocarril, ya esta precisión que también señalaba de Cristian, ajá, como uno de los productores de plata. Si ustedes se han detenido, justamente como veo que lo ha hecho Zaira, si ustedes se detienen a escuchar si han visitado estos pueblos mágicos, la mayoría de ellos terminan siendo pueblos turísticos en el México contemporáneo porque eran parte de estos pueblos que habían tenido historias mineras. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Guanajuato, que es un estado que he visitado varias veces. Cuando hacemos estos tours de los pueblitos mágicos, casi siempre te llevan a las minas o te dicen, este era un pueblo minero y ahora nos dedicamos a, casi es la historia de todos nuestros pueblos mágicos, ¿no? Ver estos contrastes de en qué termina y habrá que ver en el futuro en qué terminan otros sectores, ¿no? A lo mejor que ya después no van a ser tan rentables, no sé, por ejemplo, el petróleo, que algún día se extinga definitivamente, ¿qué va a pasar con estos grandes pueblos también petrolíferos? Ok, el capital francés. Sí, exactamente. Lamentablemente, a ver, y lo señalaba muy bien Cristian, este periodo va a ser el del gran auge económico, ¿no? Les decía, casi siempre cuando se piensa en el porfiriato, el primer rasgo más que pensar, estaría increíble ir a uno de estos pueblitos mágicos. ¿A cuál comentabas, Zaira? No me acuerdo, de Hidalgo. Sí, ¿sí? Del Monte. Sí, justamente. Real del Monte Hidalgo. Sí, me encanta, sí, apoyo la idea. Sí, también Taxco, me encanta también. Por ejemplo, Taxco también es una de las grandes ciudades plateras de México, que va vinculado pues también igual a la parte minera, igual a lo mejor Taxco un poquito más atrás, pero que va a prevalecer este sector minero durante el porfiriato. Les decía, entonces, digamos que el porfiriato se caracteriza por este gran crecimiento económico, me gusta esta precisión que hace Cristian, pero eso no se traduce en un desarrollo o en una distribución equitativa del recurso. Y ni siquiera les digo, ni siquiera este capital estaba en manos mexicanas, eran principalmente capital extranjero que viene motivado justamente de estas inversiones extranjeras, pues que es un logro, pero que también va a limitarse porque en realidad no es propiamente mexicano, no, sí está generando empleos, que podría ser un discurso de la actualidad, ¿no? Que se le apuesta mucho a la atracción de capital extranjero, pero ¿qué realmente nos deja eso, no? O sea, está padre que inviertan en nosotros, pero ¿en qué están invirtiendo y cuáles son las condiciones en las que nos encontramos los mexicanos? En ese entonces, pues tristemente, como ya lo comentaban, en el caso, por ejemplo, del sector agropecuario, pues condiciones de esclavitud y estas eternas deudas que se iban generando para las familias de los campesinos, que se quedaban condenados a trabajar en las haciendas los siglos de los siglos de los siglos.
empieza esta expansión de las comunicaciones, principalmente el ferrocarril, la introducción de la electricidad, del telégrafo, se empieza a orientar las exportaciones, pero principalmente materias primas, entonces habría que poner en su justa razón, no es lo mismo exportar materiales del sector secundario o servicios que materiales o más bien materias primas o del sector primario. Empieza a fortalecerse un sistema financiero y bancario en México, empiezan a surgir los grandes bancos de México. Los cultivos principalmente se empiezan a orientar para la exportación, porque también esto va ligado a las grandes transformaciones económicas del mundo, ¿no? Que ahorita también veremos rápidamente. Hay un avance en la industrialización del mundo y que también les digo se empieza a sentir en México y entonces empieza a surgir una clase obrera mexicana. Sin embargo, también empiezan a resentirse los grandes efectos internacionales, es decir, ya ser parte del concierto internacional, pues sin duda siempre nos va a tener repercusiones, es decir, las crisis económicas, cuando ya uno forma parte del entramado internacional, pues empiezan a afectar al país y se ocurren estas crisis económicas en 1900, 1905 y 1907. Lorenzo Meyer nos comentaba en la clase que tomé con él sobre historia de México, nos comentaba que incluso se podría considerar que la crisis de 1907 fue tan severa que afectó la estabilidad financiera y económica de México, que también explica el debilitamiento de Díaz en el poder, ¿no? Porque al final mostraba una fractura en uno de los sectores más representativos o más fuertes o que habían fortalecido a Díaz en el poder. También, a pesar de este panorama gris que podríamos perfilar hacia el final del porfiriato, pues también se le atribuye que es la primera vez que ocurre un superávit en la historia de México. Este se produce entre 1893 y 1900, y en 1900 pues se explica por esta primera crisis económica. Y como alguien ya lo comentaba, pues también los ferrocarriles primero van a estar en manos de extranjeros, pero se van a empezar a perfilar hacia la nacionalización de estos ferrocarriles, que ese también va a ser uno de los grandes temas en la historia de México del siglo XX, ¿no? Que incluso es el antecedente o la antesala de la expropiación petrolera en 1938. De manera general, en términos de aspectos sociales, pues va a prevalecer este modelo latifundista, esta explotación de los campesinos, como ya lo veíamos, sobre todo ya lo comentaban muy bien, en las haciendas enequeneras. Con el surgimiento o el establecimiento de las primeras industrias en México, pues también empieza a ocurrir esta explotación laboral, que en realidad no era solamente en el contexto mexicano, sino también se empieza a producir en el contexto internacional y que incluso, les decía, motiva el surgimiento de ideologías políticas en el mundo. Se empieza a manifestar, ¿no? Esta explotación laboral. ¿Cómo se caracteriza esta explotación laboral? ¿Alguien me recuerda? ¿Cuáles son los rasgos? Ah, perdone. A ver, Michelle. Pues... alguien habló. Sí, fui yo. Pues justo aquí vemos que las jornadas laborales no tienen una limitación horaria definida. Entonces, pues ese es uno de los principales puntos. Además de que pues no había un salario que correspondiera a su trabajo. Y bueno, dejo abierto para los comentarios. Ok. Jornadas largas de trabajo infantil, salarios paupérrimos, exacto, ¿sí? ¿Ricardo? Justo iba a decir esto. Okay. No se laborales. Bueno, algunos sindicatos existían, pero normalmente pues, no estaban protegidos. Ni había contratos colectivos. A través de la explotación. Muy bien, gracias Ricardo. Sí, justamente, o sea, digamos que estos son los grandes rasgos de la explotación laboral. Creo que son muy conocidos, pero es bueno tenerlos presentes porque, les digo, el sector obrero va a tener una gran presencia en el movimiento revolucionario mexicano. Ya lo había comentado algún compañero, pero a través de la explotación generacional por las deudas contraídas en el gasto de las necesidades básicas y de subsistencia. Sí, les digo, esto que los condenaba a
permanecer, en el caso, por ejemplo, sobre todo en las haciendas, pues permanecer de por vida en las mismas, y no solamente la gente que contraía las deudas, sino las generaciones que venían detrás de ellos, ¿no? En realidad estaban sometidos a este sistema, pues sí, esclavista. Michelle, no sé si quieres comentar algo, veo tu manita levantada. Sí. Es que justo la explotación laboral viene pues de la mano con el imperialismo, que lo vamos a ver más adelante, pero es con la construcción de fábricas con cadena de montaje, o sea, con trabajo especializado. Entonces, por eso había una mayor dependencia entre el producto y la mano de obra que había, porque obviamente pues había mucha, pues mucho interés en sacar pues esta mano de obra para exportarla. Sí, totalmente. Sí, me gusta que hagas esta relación con la parte del imperialismo, porque les digo, no solamente es privativo de México, tampoco queramos sentirnos las víctimas de, bueno, solo pasaba en México. No, en realidad eran condiciones que existían en todos, e incluso en estos famosos países europeos, incluso son los que empiezan a empezar a sentir estos síntomas de la explotación laboral. Han visto, por ejemplo, la película esta de Charles Chaplin, una muy emblemática, donde muestra justamente, pues, cómo ocurría esta explotación en esto. No se va puliendo, obviamente, para el contexto de él, pero básicamente refleja esto, ¿no? Las condiciones en las que los obreros se encontraban, ¿no? Y que les digo que en el caso de México, pues iba a tener además una expresión clara en, sí, tiempos modernos. Les digo, soy pésima con los nombres, pero sabía que era de él. Sí, justamente, si no la han visto, y es justamente del cine mudo, vale mucho la pena para que vean de manera más ejemplificada y en el contexto cómo ocurría esta explotación laboral. Digo, ya lo hemos leído mucho, pero siempre ver una representación gráfica y con un personaje como él, pues es muy gratificante. Además, también cabe aclarar que, pues en ese entonces ustedes recordarán que en términos de la ideología que existía en ese entonces, una de las que era muy fuerte era el positivismo, ¿no? Esta idea que estaba orientada a que todo tenía que ser con justificación científica, la implementación del método científico, y que teníamos que ver, en el caso de la filosofía, que pues el conocimiento se debía producir de manera ascendente, formal, metódica. Pues va a empezar, estas ideas también van a permear no solamente en el ámbito de la ciencia, que en el caso de México va a ser a través de la implementación de la educación positivista, a través de Gabino Barreda y de Justo Sierra, que es el que aparece en la fotografía, sino también, pues en general, en términos políticos, ¿no? Esta idea de orden y progreso es justamente un lema muy positivista de la época, ¿no? Pensar que el progreso era esta parte económica, que justamente el progreso solamente se medía en indicadores económicos, y lo interesante es ver cómo esta idea del progreso económico y el positivismo va a prevalecer durante muchos años, hasta, yo me atrevería a decir, los 60s, cuando empiezan a cuestionarse si realmente el desarrollo es equivalente al crecimiento económico, ¿no? Como ya lo veíamos en la lectura, por ejemplo, de Francisco Gil Villegas. Por último, pues ya lo que han remarcado ustedes bastante, pues el crecimiento de esta desigualdad social, ¿no? La aparición de ciertas clases sociales, el afrancesamiento de estas clases sociales, sobre todo altas, y pues en general sabemos que Porfirio Díaz tenía una fascinación por la cultura francesa, y que las grandes obras emblemáticas en términos arquitectónicos pues van a tener esta caracterización, ¿no? Bellas Artes, el Ángel de la Independencia, pues van a tener estas características muy al estilo europeo. Ricardo aquí comenta, también lleva la negación de las culturas originarias y sus aportaciones a la sociedad mexicana. Sí, algo muy interesante y algo que valdría la pena rescatar de estos periodos del siglo XX, a propósito, por ejemplo, de la conmemoración del día de ayer, pues qué pasa con nuestros pueblos indígenas desde estos tiempos, ¿no? Desde el porfiriato, que también hubo estos exterminios, y que, por ejemplo, el presidente actual nos ha traído a colación, ¿no? El exterminio, o más bien las matanzas al pueblo yaqui, que ocurrió también en el contexto del porfiriato, pero que tampoco, yo me atrevo a decir, por ejemplo, Juárez tampoco se salvó, ¿no? Los pueblos originarios se concebían tanto en el juarismo como en el porfiriato como factores de inestabilidad, ¿no? Porque no estaban identificados con este proyecto nacional. Me parece que ayer que estaba revisando videos para la clase, vi por ahí uno de la educación positivista en México, y justamente la autora me parece que señala que pues México era un país muy analfabeta cuando inicia el porfiriato,
y que pues eso era un factor de inestabilidad, ¿no? Porque si no sabían el español, ni siquiera, porque tenían sus lenguas originarias, pues no se sentían identificados con esto de qué era México y pues se convertían en factores de inestabilidad y de escisión de México. Entonces los voy a buscar, o más bien los voy a compartir para que también vean un poco más sobre la educación positivista. Bien, pues ya pasando esta parte del panorama nacional, vamos a la parte del contexto internacional, en donde prevalece este nuevo imperialismo de corte capitalista, que justamente va en la idea de lo que ya comentaba Michelle, pues que va orientado a los sistemas de producción, a el establecimiento de las industrias. Este nuevo imperialismo, como ustedes bien saben, pues va orientado a la conquista y el reparto de aquellos territorios que no habían sido repartidos o conocidos en la primera fase del imperialismo, sobre todo encabezado por España y Portugal. En este nuevo imperialismo pues empiezan a aparecer nuevas potencias e incluso Estados Unidos ya empieza a perfilarse como uno de los que va a intentar expandir su influencia. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, bueno, voy a apagar la cámara porque tengo miedo. Otro factor interesante, porque va a tener influencia en cómo se va a perfilar la política exterior mexicana y cómo va a evolucionar respecto sobre todo a las relaciones con Estados Unidos, va a ser exactamente África y Asia, por ejemplo. Va a ser la guerra hispanoamericana, en donde Estados Unidos se va a convertir en el protector de Cuba, pero también va a alcanzar sus influencias en el Pacífico, principalmente en Hawái y Filipinas, y con esto advierte que el expansionismo estadounidense ya no se limita solamente al continente americano, en un principio avanza al Caribe con el establecimiento del protectorado en Cuba, pero al extender su influencia en Hawái y en Filipinas, que también eran territorios españoles, una nos advierte pues ya de la decadencia total o el fin del imperio español, que pues en sus momentos de gloria nosotros habíamos sido incluso colonia, pero también nos advierte pues ya las influencias de Estados Unidos y sobre todo de sus influencias que va a querer ejercer en el Pacífico. El corolario Roosevelt, que va a ser un corolario, perdón, es que me cuesta trabajo la pronunciación, ¿cómo se llama? La doctrina Monroe. ¿Qué nos señala la doctrina Monroe? Su frase más emblemática, digo, también vale la pena analizarlo un poco con más calma, pero para el momento me sirve cuál es su máxima de, exacto, América para los americanos. No sé si los que iban a participar quieran comentar algo. Rebeca, Michelle. ¿No? Ok. Sí, justamente. Y esta idea de América para los americanos significaba que no habría o que no aceptaría Estados Unidos la influencia de otras potencias, principalmente de potencias europeas. Con el corolario Roosevelt, lo que va a sugerir es que siempre que sea necesario o que haya un factor de inestabilidad en el continente americano, Estados Unidos podría intervenir como una especie de policía, ¿no? Como para poder calmar los ánimos. Y con esto se empieza a perfilar su clásica intervención, exactamente, ¿no? Esta idea de esta noción de responsabilidad de ayudar, pero ya con un matiz más violento, ¿no? Porque ahora es la cuestión de intervenir incluso con las armas. En Europa empieza, pues hay una especie de paz, la famosa paz europea, que es como... digamos, acuérdense que para ese entonces ya empiezan a surgir otras potencias o se consolidan algunas potencias europeas, Italia, Alemania principalmente, pues no dejan de existir Francia, Países Bajos, y acuérdense que, por ejemplo, para este gran expansionismo, este nuevo imperialismo, pues se reparten justamente uno de los más conocidos va a ser el reparto africano, y se hace en un ambiente de cordialidad, ¿no? No es necesario que un país invada a otro, exactamente a través de la Conferencia de Berlín, y digamos que prevalece un ambiente de paz. Sin embargo, pues esto va a ser engañoso porque hacia finales de
de la primera década del siglo XX, o más bien la segunda década del siglo XX, pues va a estallar la Segunda Guerra Mundial. Pero para este entonces, vemos que había un ambiente de paz en Europa, y también es importante señalar las transformaciones en Asia, principalmente el ascenso y las transformaciones de Japón y su ascenso expansionista en esta región, ¿no? No solamente los europeos van a ser los únicos y Estados Unidos los únicos que van a empezar a expandirse, sino también Asia, principalmente Asia, China y Corea. Y bueno, y va a intentarlo hacia Rusia, ¿no? Y que va a determinar, pues también, y digo, lo traigo a colación porque va a marcar las relaciones con Asia, ¿no? Las relaciones de México con Asia van a estar enmarcadas en este periodo. Y bueno, como ustedes sabrán, pues yo escribí mi tesis sobre eso y por eso también sé un poco más, ¿no? Que sí hubo una influencia. Exactamente, esto que menciona Vallejo, de que incluso Japón derrota al Imperio Ruso y lo expulsa temporalmente del Pacífico, ¿no? Con esto advierte que Japón se convierte en un gran líder de la región de Asia-Pacífico. Muy bien, pues bueno, llegamos a la parte de la definición, ahora sí ya vamos perfilando la clase hacia política exterior, hacia la definición de el interés nacional y los objetivos. Y en esta parte, pues me gustaría otra vez escucharlos. ¿Cuál consideran ustedes, o de acuerdo a las lecturas que hicieron el semestre pasado, cuál era el interés nacional de México en el porfiriato o cuáles eran los objetivos que buscaba Porfirio Díaz en este periodo? ¿Romina? No sé si sea el principal, pero uno puede ser como buscar la pacificación del país. Pacificación del país, ok. ¿Sí? Ajá, por todo eso de los bandoleros y, bueno, todos los factores de inestabilidad que ya mencionamos. Sí, justamente, me gusta, sí, está bien, el desarrollo económico, estabilidad política, sí. A ver, veo ahí a Ricardo. Pues también un poco hacer como, bueno, sí, bueno, ya no voy a dar todo mi choro, mejor solo voy al punto. Hacer a México como parte o como un miembro pleno de la comunidad de estados civilizados, entre comillas, y como justo diversificar las relaciones de México con el mundo y participar como en estas grandes conferencias, o bueno, creo que se llamaban muestras internacionales. Sí, muestras De pues, la internacionales. industria. Sí, justamente. Exacto. Ok, lo voy a dejar como diversificación de relaciones exteriores porque esa es un punto muy importante, pero me gusta, ahorita los iremos rescatando, ok, y veo que están muy activos, eso me agrada. Vallejo. Sí, también tenía esta idea de estar en un equilibrio entre Europa y Estados Unidos, es decir, necesitaba inversiones de los dos, pero temía el expansionismo estadounidense y sobre todo se oponía a su política de expansión en Latinoamérica. Porfirio Díaz veía esto con malos ojos, y entonces como que siempre intentó mantener en equilibrio las inversiones estadounidenses con las europeas. Ok, tú estás dando un punto que me gustaría que llegara, porque ahorita me parece, bueno, podríamos rescatar cosas, pero aquí ya vamos a empezar a hacer esta distinción entre interés nacional y objetivos, porque les digo, tienen que aprender a identificarlos, pues para que sepan de qué va el interés nacional y cuál es la gran diferencia con los objetivos, pero ahorita vamos a usarlo como lluvia de ideas, pero me parece que tú ya te estás perfilando justamente a esto que yo ya consideraría más un interés nacional. Ok. Gracias. No me acuerdo si fuiste Vallejo, creo que sí. Carlos o Saúl. Creo que... Es que no sé si hay otro no, Carlos. Creo que no. Sí, no se preocupe, no se preocupe. Creo que dos puntos importantes que tal vez puedan funcionar como una dialéctica en el régimen de Díaz sería que por un lado estaba intentando tener expansionismo estadounidense, pero también por otro, después de la doctrina Juárez, que remarcaba, uno de los puntos de la doctrina Juárez remarcaba la inconsistencia de los tratados con las relaciones europeas. Díaz intentó resarcir, como ya lo han mencionado mis compañeros, estas relaciones otra vez para justamente iniciar la industrialización en el país. Creo que también fueron puntos importantes. Ok. Muy bien, gracias. Igual, ¿comentas algo interesante?
Bueno, en realidad todos, creo que ya lo tienen ahí, chicos. Eso me agrada mucho. Créanme que cuando daba política, ¿en qué política lo veíamos? En política 2, creo. Sí nos costaba mucho trabajo encontrar con los grupos este tipo de elementos, pero creo que ustedes van muy, muy bien. Me da muchísimo gusto. Y Romina. No sé si sea lo mismo que equilibrio entre Estados Unidos y Europa, pero a ver, suéltalo. Creo que buscó diversificar la dependencia económica con las potencias. Sí, me gusta eso, me gusta. Sí, justo, a ver. Va, ahí lo voy a dejar como lluvia de ideas. A ver. Bueno, en realidad, ustedes saben que metodológicamente un objetivo se debe redactar en infinitivo, pero yo lo dejaré como lluvia de ideas. Ustedes ya si quieren para sus notas, pónganle algún verbo en infinitivo, perdón, para que, no sé, por ejemplo, consolidar la estabilidad económica, ¿no? Diversificar las relaciones de México con el mundo. Detener el expansionismo, ¿no? Ahí como estoy cometiendo un error metodológico, pero bueno, ustedes ya lo corregirán con calmita. A ver, voy a rescatar este último que nos compone Erika de la industrialización. No sé si hay alguien más. Yo me gustaría agregar que busca también como una incidencia en América Latina y el Caribe. Ok, eso me gusta. Eso me gusta. Ok. Ok, ¿alguien más? Creo que ya rescaté. Sí, a ver. Por último, no sé si entraría lo de la educación positivista, o sea, proyecto ¿Podrías de ponerlo educación. a ver qué quieres que pongamos de la educación positivista? ¿Impulsar una educación de corte positivista? Sí, y también la alfabetización. Ok, bueno, con esto nos sirve, chicos. Muy bien, muchísimas gracias por sus participaciones. Me encanta, la verdad estoy fascinada que sean un grupo muy participativo. Les digo, la he sufrido mucho en políticas, en mis políticas anteriores cuando era adjunta. Ok, bueno, vamos a ir poniendo las cosas un poquito más claras. A ver, el interés nacional, a ver, más bien, ¿qué es el interés nacional? ¿Alguien me lo recuerda? ¿Qué quedamos que era el interés nacional? ¿Nadie? ¿Quién sabe? ¿Es lo mismo que los objetivos? Sí, Romina. ¿Puede ser el reconocimiento de las necesidades básicas del Estado? Ok, necesidades básicas. Ok. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Yo, okay. Creo que se incluyen las necesidades, anhelos, deseos y negociaciones. Okay. O sea, lo tengo así anotado. Ok, no te preocupes, sí. Ok, vamos a ir aclarándolo. A ver, veo, creo que hay dos manitas levantadas. Romina y Vania. Bueno, primero Romina, luego Vania. Se me olvidó bajarla, perdón. Ok. Vania. Es el eje central de la política exterior. Sí, ya. Ahí está. Perdón, es que justo estaba leyendo lo del chat. Es que Cristian dijo exactamente lo mismo que tú, el eje central de la política exterior, y Anaí, quien ya la iba a hacer participar en un ratito, me la debías, Anaí. Sí, justo, eso me gusta, el principio y el fin de la política exterior. A ver, chicos, quiero que recuerden que cuando hagamos estos análisis de política exterior, digo, no es estudiar la historia por estudiarla, es estudiarla para encontrar el sentido de la política exterior durante estos periodos. Entonces, siempre vamos a tenernos que remitir, a ver, ustedes podrán estar de acuerdo o no con la metodología de política exterior que les ofrecí, pero digamos que a grandes rasgos, incluso si rescatan a lo mejor las lecturas de política exterior que llevaron con sus profesoras en Política 1, podrán darse cuenta que en general compartimos los mismos elementos, ¿no? Que es la definición del interés nacional, la determinación de las condicionantes nacionales e internacionales y la definición de las acciones y estrategias en política exterior.
Ahora bien, uno de los elementos centrales en términos de política exterior va a ser el interés nacional. Y en efecto, como ya lo comentaba Ania, Cristian, me parece, ay, no me acuerdo quién me participó hace ratito, es el eje central de la política exterior. Ya recordarán que Velázquez lo definía como las necesidades supremas, ¿no? Es este interés, el interés nacional es algo más abstracto y para esto les pido que se ubiquen, a ver, si no les gustó la propuesta de Gil Villegas, les pido también revisen, está en las lecturas complementarias el texto de Rafael Caldú, y él también hace un recuento de cuáles podrían ser los intereses nacionales de México. Esto les va a dar mucha luz para empezar a ubicar este famoso interés nacional, que es algo más abstracto, más general, que por eso también es más objeto de críticas, pero que nos va a dar luz de qué es lo que buscaban en términos generales, ¿no? En este panorama muy, muy general. Los objetivos, por tanto, van a ser estos propósitos más particulares, y ahí sí, por ejemplo, en términos de objetivos de política exterior, los podríamos caracterizar en términos políticos, económicos y sociales. Por eso, por ejemplo, me gustó esta aportación que no recuerdo quién hizo, de el impulsar una educación positivista, ¿no? Es un objetivo más nacional, pero que digamos que también hasta en cierto punto se inscribe en el sistema internacional. Por ejemplo, Michelle, me gusta, ya ahí ya vamos encaminando esta definición del interés nacional del porfiriato. En efecto, podríamos definirlo como el impulsar este bienestar económico y social. Yo no pondría social, sí, yo tampoco no lo pondría, creo que ahora que hago esta anotación, porque justamente, pues, sino porque surge la Revolución Mexicana, porque les he estado remarcando la participación del sector campesino y obrero, pero sí me gusta esto que va a impulsar el proyecto económico. No sé si alguien más por ahí lo ponía, por ejemplo, esta parte del desarrollo económico también me parece muy pertinente. A ver, déjenme hacer los recuadritos, aquí están. Esto también, por ejemplo, sí podría entrar como el interés nacional. Recuerden, la propuesta de Gil Villegas presenta estos tres grandes temas, y uno de ellos es justamente este desarrollo o crecimiento económico. El crecimiento económico y la consolidación del Estado, sí, la consolidación del Estado también me parece algo pertinente, porque acuérdense de esto que les presentaba la sesión pasada sobre las dimensiones de la soberanía. La soberanía tiene una dimensión interna y una una dimensión externa, perdón. En términos de lo interno es lo que ocurre al interior, es esta estabilidad o esto que no nos permite existir como sociedad mexicana, ¿no? Si hubiera una inestabilidad, por ejemplo, como la que hubo de 1821 al 54, en donde todos los grupos de poder se enfrentaban, en donde habían sucesiones presidenciales cada 3 segundos, sí, justamente por la parte de desarrollo económico se vincula a esta idea de orden y progreso, a esta máxima, a su máximo lema del periodo, va vinculado a esta parte del desarrollo económico. Y en términos de la soberanía, regresando a este tema que le estaba diciendo, me gusta esto que rescatan de la consolidación del Estado moderno, pero en términos de el exterior, yo me atrevería a decir que también va a buscar este intento de ser autónomos. Intento de ser autónomos, no sé si en términos políticos o más en términos de la soberanía, porque vamos a tener una gran dependencia con el extranjero, pero me gustó esto que alguien señalaba sobre la diversificación de la dependencia. O sea, sí vamos a estar vinculados al exterior, pero vamos a intentar independizarnos ¿de quién? De Estados Unidos. Recuerden que para ese entonces ya Estados Unidos se empieza a convertir en un jugador fuerte. Ya los había demostrado con la guerra en 1846 y a lo largo del siglo XXI, del siglo XIX, pero en este momento ya Estados Unidos, digo, ya se empieza a perfilar como una potencia a lo mejor regional. Acuérdense que ya empieza, por eso les señalaba esta parte de la guerra hispanoamericana, de las influencias que ya empieza a tener en Cuba, en Hawái, en Filipinas, que van más allá del continente americano, ¿no? Esto que les señalaba de por qué hace esta precisión del corolario de Roosevelt a la doctrina Monroe, de que va a ejercer una influencia en el continente americano. Y respecto a lo que comenta Ana Raquel, esto es más bien el interés nacional. Estos elementos que ya señalaron del desarrollo económico es algo más abstracto, algo más general. Para que haya este desarrollo económico en el porfiriato, ¿qué debía haber ocurrido? A ver, pensemos así, chicos. Para que el desarrollo económico se convirtiera en el interés nacional, ¿cuáles pudieron ser los objetivos? Incluso pueden tomar del combo o comentarme algún otro.
¿qué objetivos definirían para lograr este desarrollo económico en el porfiriato? La repartición de la riqueza por medio de los recursos sociales, bueno, aquí en el porfiriato, como tú ya lo comentabas bien, Ricardo, pues no, porque no hubo reparto equitativo o pensando en la igualdad social. Inversión extranjera, promover, ahí por ejemplo les digo, hay que poner siempre el infinitivo, promover la inversión extranjera, expandir las redes ferroviarias, atraer el capital extranjero. Justamente, ¿pueden notar la diferencia entonces entre interés nacional y objetivos? Diversificar las relaciones exteriores, justamente, promover el potencial minero, buscar préstamos extranjeros, promover la industrialización, aumento demográfico, más mano de obra, bueno, sí, en todos los sentidos. Ok, sí logran entender entonces ahora un poco más la diferenciación entre interés nacional y objetivos. Digo, porque este ejercicio, chicos, lo haremos de ahora en adelante. No va en infinitivo, ¿cierto? No, este sí lo podríamos dejar un poco más general. Digo, sí podríamos dejarlo en infinitivo al final. El interés es un propósito general, un objetivo general, más abstracto, les decía. Podemos decir, no sé, promover o impulsar el desarrollo económico, consolidar el Estado moderno mexicano, diversificar la dependencia, garantizar la autonomía del Estado mexicano. Sí, lo podremos dejar así o de manera más general. Ahí sí no me preocuparía tanto. Los objetivos sí, porque les digo que incluso es una cuestión metodológica, ya lo verán cuando lleguen a hacer la tesis, pero ahorita sí lo podríamos dejar en el caso del interés nacional. Pero no sé si con esta breve explicación y sobre todo aplicada al caso del porfiriato, les quedaría un poquito más claro. Sí. ¿Sí? Ok, va. Muy bien, pues entonces, ¿por qué todo este rollo y por qué esta insistencia de cuál era el interés nacional y los objetivos? Pues justamente recuerden que una buena política exterior debe buscar lograr estos objetivos, lograr este interés nacional. Digo, siempre el interés nacional va a ser más relativo, porque pues es más general, qué es desarrollo económico, qué es el Estado moderno, pero pues digamos que lo va a intentar, ¿no? Y en ese sentido, ustedes, chicos, como analistas de la política exterior mexicana, tendrán que identificar estos elementos para juzgar, o mejor dicho, en términos más objetivos, para evaluar la política exterior, en este caso del porfiriato. Ahora bien, entonces, ¿qué ocurre en términos de las acciones de política exterior durante este periodo? Ya han mencionado varias a lo largo de esta sesión, pero yo los ayudaré a precisar cuáles fueron. Ah, esperen. Sí. Ok, ya lo guardé. Muy bien. Ok, avanzaré. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí vamos a avanzar. Bien. Para esta parte, digamos, el porfiriato, les digo, es un proceso muy complejo y también lo va a hacer en términos de política exterior. Vamos a poder referir que durante este periodo, de manera muy general, en términos de las líneas de acción internacional, vamos a identificar estas 4 grandes líneas, ¿no? Una va a ser la vinculada con la relación México-Estados Unidos, porque también va a tener varios momentos y va a desarrollarse en varios ámbitos, en el político, en el económico principalmente. Y a mí me gustaría caracterizarla con esta frase, ¿no? Porque orientada hacia este interés nacional que va a ser la diversificación de la dependencia, ¿por qué existe esta percepción de buscar, si ya tenemos, y esta idea incluso prevalece en el siglo XXI, ¿por qué si ya tenemos una relación tan consolidada con Estados Unidos, estamos buscando diversificar nuestras relaciones exteriores? Porque en efecto, Estados Unidos, si bien lo percibimos como un amigo, también lo percibimos como una amenaza. Y me parece que a Porfirio Díaz le queda muy claro que Estados Unidos se empieza a convertir en una gran amenaza para México, pero ya había quedado claro durante el siglo XIX con las guerras de intervención y las pérdidas territoriales, pero en este momento también empieza a quedar muy claro, sobre todo a partir de, podemos ver que hay un viraje en su política exterior cuando ocurre la guerra hispanoamericana. Ahí México se da cuenta, o Porfirio Díaz se da cuenta, del gran rival que está creciendo en el norte o del gran poder que está incrementando en Estados Unidos, y entonces acuña esta frase que ustedes seguramente ya han escuchado varias veces y que me parece aplica en la realidad del siglo XXI, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque pues se empieza a convertir en un problema, ¿no? En un problema de por qué
¿cuál va a ser el grado? Es decir, ¿qué tanto va a afectar que México sea tan dependiente de Estados Unidos? Es decir, ¿a qué cosas las va a condenar, no? A lo mejor a que en cualquier momento nos invadan y nos quitan territorio, a que el reconocimiento de gobierno va a estar condicionado por las percepciones que existan en las élites políticas de Estados Unidos. Entonces, sí, en efecto, se van a impulsar medidas para buscar la diversificación, sobre todo económica, ¿no? Y económica con Europa, tampoco es que con todo el mundo. Vamos a ver un gran activismo en sus relaciones económicas exteriores. Me parece que impulsa mucho las relaciones económicas hacia el exterior a través del comercio y principalmente las inversiones, que eso ya me queda muy claro. Ustedes también ya lo tienen bastante claro porque lo han señalado a lo largo de la sesión. Inicia este primer esfuerzo de diversificación de relaciones exteriores. Al final hasta pareciera que con aquellos países con los que no buscábamos precisamente una relación más profunda, pues las terminamos teniendo, y va a impulsar una política multilateral, ¿no? Lo comentaban en la parte de los objetivos, pues este acercamiento que empieza a tener con América Latina, que ya veíamos en la sesión pasada, estos intentos por una unión panamericana ya vienen desde años atrás, pero en el porfiriato se van a empezar a consolidar. Y digamos que aquí ya empieza a adquirir su parte más crítica, porque ya no es una política netamente latinoamericanista, sino ya empieza a ser patrocinada por Estados Unidos y que en el siglo XX pues va a derivar en los procesos de integración como la Organización de Estados Americanos. La relación México-Estados Unidos como esta primera gran línea de acción pues va a tener muchos elementos. El primero de ellos, ustedes recordarán que México también estaba endeudada hasta los dientes durante el siglo XIX. Este problema va a persistir al momento de que llega Díaz al poder. La relación México-Estados Unidos también, chicos, la podemos analizar a lo largo de las transformaciones del porfiriato. Por eso insisto que hay que hacer esta vinculación con el contexto nacional. Ustedes recuerden que el Porfirio Díaz, que llega en 1877, está bastante debilitado y en términos de sus relaciones exteriores tiene bastantes problemas. Uno de ellos va a ser la deuda norteamericana, pero también, ya me equivoqué, tengo una falta de ortografía, pero también va a tener el problema del reconocimiento de gobierno. Ya teníamos el reconocimiento de gobierno de Estados Unidos, pero debido a los problemas que enfrenta, más bien a la forma en la que Díaz llega al poder, recuerden que llega a través de una rebelión, la rebelión de Tuxtepec, las élites políticas, en ese momento Hayes, el presidente de Estados Unidos, percibe de manera negativa esta inestabilidad. Él considera que México aún está en este estado de inestabilidad política y condiciona el reconocimiento de gobierno, aprovecha y condiciona el reconocimiento al gobierno de Díaz en la negociación de la deuda. Y ahí sí, ahora sí, ¿qué ocurre, Michelle, en este sentido? En esto va ligado esto que tú comentabas al principio, muy al principio de la sesión, respecto a la deuda y el reconocimiento. ¿Quién es el gran gestor de este, al que le podríamos atribuir el crédito de que México logra obtener, bueno, más bien Díaz obtiene el reconocimiento y se negocia de manera favorable la deuda? Era el secretario de Relaciones Exteriores, que se llamó Ignacio Villar o Villalba. No. Sí, ¿no? No. Ahí les va un dato, les va un dato cultural. Es Ignacio Luis Vallarta, a quien justamente por su nombre, por él, es un jalisciense y por él justamente se llama, como es uno de los, no solamente va a destacar en términos de relaciones exteriores, ya va a ser un gran logro, sus gestiones como secretario de Relaciones Exteriores, que tú ya lo habías comentado muy bien hace un momento. También va a estar en la Suprema Corte de Justicia, me parece, no recuerdo si ahí, pues, sé que en algún órgano, Ricardo confirma, si en algún órgano del Poder Judicial, y pues va a ser un destacado diplomático, jurista. Entonces, digamos, es tan reconocida esta trayectoria que justamente en su honor, Puerto Vallarta se llama así, para que ya no lo olviden. Ignacio L. Vallarta va a ser este personaje que va a negociar la deuda y el reconocimiento de gobierno, y pues es muy reconocido en la historia de México. Por eso, por ejemplo, la doctora Gaitán nos insiste que hay que estudiar a estos personajes para entender un poco más de qué viene, ¿no? Sí, justo Ricardo ya hacía la precisión.
y se vuelve candidato a la presidencia. Sí, bueno, ya saben que siempre hay negociaciones, entonces seguramente por ahí hubo una negociación para que no llegara al poder, pero bueno, al menos sí es reconocido, o deberíamos reconocer nosotros como internacionalistas, estudiosos de la política exterior, su gestión en términos de política exterior. También va a prevalecer este conflicto, digamos que la frontera siempre va a ser un problema en las relaciones México-Estados Unidos. Digamos que aunque durante los procesos de intervención y las compras y las ventas de los territorios mexicanos durante el siglo XIX, pues la cuestión de cómo va a quedar definida la frontera siempre va a ser un problema. Sí, se va a considerar, no recuerdo el río que queda un poquito más arriba que el río Bravo, o el río Bravo, y pues va a prevalecer este problema en las relaciones entre México y Estados Unidos. También van a existir estos intentos, les decía, no solamente se conforman con la compra, bueno, más bien con la obtención de la Alta California en la guerra México-Estados Unidos con los tratados Guadalupe-Hidalgo, sino también van a intentar durante el Porfiriato, intentan comprar Baja California, lo cual tampoco no ocurre, pero pues estuvo ahí las intenciones. Debido al desarrollo, bueno, el desarrollo de Estados Unidos, la expansión del ferrocarril, empieza este crecimiento y auge de las ciudades fronterizas. No es casual que ahora sean de las grandes ciudades pues más dinámicas entre México y Estados Unidos. Empieza su auge en este momento. Como les decía, pues están estas controversias entre los límites fluviales, y una problemática en términos territoriales va a ser también la ocupación de la Bahía Magdalena hacia el final del Porfiriato, porque empiezan, me parece que, sí, creo que es el río Colorado, justamente, gracias por la precisión. La Bahía Magdalena es un caso emblemático de las tensiones del mundo, porque México le concede unos permisos, no me acuerdo si a unos pescadores japoneses o algo así, para que ya para ese entonces había una creciente migración japonesa. Entonces estos japoneses practicaban la pesca o querían establecer unas bases. Ya no me acuerdo cuál era el rol de estos japoneses en la Bahía Magdalena, pero para ese entonces Estados Unidos ya percibía como una amenaza al pueblo japonés, y entonces sugiere que México está haciendo alianzas con los japoneses para una posible invasión a Estados Unidos o para un posible ataque, y entonces sugiere que deberían comprar esta bahía, ¿no? Entonces ahí se tensan mucho las relaciones, porque digamos que hacia el final del Porfiriato también Díaz se veía muy fascinado con lo japonés. Son uno de los invitados especiales y van a tener ahí una delegación muy importante representativa a los festejos del centenario de la independencia de México, y entonces Estados Unidos empieza a percibir con recelo este acercamiento de México con el Pacífico, ¿no? Este hecho es emblemático, me parece emblemático, porque les digo, ya se inscribe en estas tensiones internacionales, donde ya se cuestiona si realmente había una paz a nivel internacional, porque ya empiezan estos deseos aspiracionistas y estas confrontaciones entre Estados Unidos y otras potencias del mundo. Se define un tratado de extradición en 1899. Hay un problema a enfrentar, que es la parte de la persecución política contra opositores. Les decía, para finales del Porfiriato ya empiezan a surgir estas ideologías políticas, sobre todo, por ejemplo, los maderistas, y recuerden que Madero va a huir a Estados Unidos. Entonces México trata de negociar a través de sus gestiones diplomáticas, pues poder lograr o que los apoyen con esta persecución contra los opositores. En algunos casos sí lo van a hacer, van a estar persiguiéndolos, pero también estos personajes o estos grupos opositores empiezan a gestar buenas relaciones con Estados Unidos, digamos de manera ilegal, e incluso empiezan a adquirir armas en Estados Unidos, y es así, por ejemplo, como se hace posible la Revolución Mexicana. Y pues el último elemento, porque creo que ya no me va a dar tiempo, es la parte de la entrevista a Díaz-Crillman, porque con esto Estados Unidos ya estaba muy ansioso por saber quién iba a ser el sucesor de Díaz, dada la edad del gobernante. Entonces, cuando se produce esta entrevista, genera muchas expectativas entre el pueblo estadounidense, y pues están seguros de que México ya va a madurar en la democracia, pero lamentablemente pues les da la sorpresa de la reelección y posteriormente el inicio de la Revolución Mexicana, lo cual va a tensar mucho las relaciones de México con Estados Unidos, y que por eso para los revolucionarios va a ser tan difícil establecer relaciones con ellos.
Sí, justamente por esto que comenta Raquel, va ligado a este conflicto de la Bahía Magdalena, de estos intereses que se supone que Japón ya tenía y que lamentablemente con estos hechos, tanto en Bahía Magdalena como la delegación en las celebraciones del centenario, pues van a advertir que pareciera que México sí es pro-japonés, pero es totalmente falso, ¿no? O sea, sí hay, pues sí se va a firmar un acuerdo de amistad en 1888, pero eso no va a implicar más allá, tristemente, ¿no? Incluso en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a tener algunos campos de concentración de japoneses en México. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento cuando lleguemos a Segunda Guerra Mundial. Entonces, chicos, me faltarían las últimas líneas de acción, la parte más importante de la sesión. Pero no sé si Ricardo quiera comentar algo, vi que tenía la manita levantada por ahí. No me acuerdo qué iba a decir. No se preocupe, está bien. Ok, bueno chicos, como se darán cuenta, y bueno, con este breve, muy breve panorama de las relaciones México-Estados Unidos, como les comentaba, pues podemos ver la evolución de la propia política nacional, de la situación nacional, que va a derivar en algunas acciones. Esto es muy breve porque obviamente les digo, es muy amplia. El estudio que podríamos hacer de las relaciones México-Estados Unidos en este periodo va a marcar algunos de los rasgos de las relaciones, incluso les decía, durante la Revolución Mexicana y en el México postrevolucionario, pero digamos que esto nos va a permitir sentar algunos elementos, ¿no? Entonces, la siguiente clase, antes de iniciar Revolución Mexicana, terminaríamos con esta última parte de cómo fueron las relaciones, la política multilateral, e iniciaríamos con la parte de la Revolución Mexicana. Entonces, la siguiente sesión, el martes, chicos, vamos a iniciar con el análisis nacional de la Revolución Mexicana. Sí me gustaría, sí, justo, ya verán por qué tenemos el meme de la combi, es para hacer la evaluación del periodo. Ahí con esto cerraríamos esta primera parte de repaso histórico. Creo que varios de nosotros somos el sujeto de la combi, pagamos muy caro habernos burlado de él, pero está interesante, por eso lo retomé, ya les dije que a mí me encantan los memes, entonces ya veremos esta parte humorística y para analizar el cierre de nuestro periodo, e iniciaremos con Revolución Mexicana. Entonces, les comentaba, ya para estos temas, ya no, bueno, sobre todo Revolución Mexicana, ya no hay una lectura concreta, vamos a terminar. Más bien, ustedes podrán elegir alguna de las lecturas y ahí lo que yo espero es que si eligen la lectura, por ejemplo, del Juego de las Potencias en la Revolución Mexicana, ustedes me digan, ¿no? Lo que pasaba y cómo intentaron influir Reino Unido, Estados Unidos e incluso algunos países de América Latina fue de la siguiente manera y así. Y que pues por eso cada uno haga una lectura diferente. Ese es el propósito de la tarea, de la primera tarea, no la olviden. Yo creo que esa sí ya la voy a subir el fin de semana, para que aporten cuáles sus reflexiones de cada uno de estos episodios de política exterior en la Revolución Mexicana. Entonces, pues bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Muchísimas gracias. Espero que les haya parecido interesante este mini breve repaso de el Porfiriato. Les digo, esta clase siempre se da en 2 o 3 clases, pero bueno, teníamos que hacerlo un poco más expedito. Y pues terminaremos la siguiente para iniciar Revolución Mexicana. Entonces nos vemos el viernes a las 9 de la mañana. Estén pendientes del chat del WhatsApp porque ahí es donde les compartiré la liga de la sesión. Y no olviden hacer las lecturas para que puedan participar y ver la película para que puedan entender la propuesta del ponente. ¿Vale? Pues bueno, chicos, descansen, linda noche y échenle muchas ganas con sus demás tareas, ¿vale? Nos vemos el viernes. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Gracias. profesora. Gracias. Vayan ahí, profesora. te salvaste. Hasta luego, profesora. Gracias, Muchas profesora. Y gracias por su participación, chicos. gracias. Buenas noches. Bye. Alejandro, ¿estás ahí? Creo que no. Ya si quieres pausa la